Hola a todos y bienvenidos. Hoy continuamos nuestro recorrido por la historia del cristianismo en el continente americano, adentrándonos en una de las regiones más significativas de la obra evangelizadora durante la era de los conquistadores, la Nueva Granada, territorio que abarca lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela y parte del norte de Sudamérica. En este capítulo veremos cómo la fe cristiana llegó a estas tierras junto con la conquista y cómo, en medio de tensiones, abusos y contrastes, surgieron figuras que encarnaron un verdadero espíritu misionero y de compasión evangélica. Entre ellas destacan San Luis Beltrán, quien dedicó su vida a predicar el evangelio entre los pueblos indígenas, y San Pedro Claver, conocido como el apóstol de los negros, que entregó su vida al servicio de los esclavos africanos en Cartagena. El estudio de la Nueva Granada nos invita a mirar con discernimiento cristiano tanto las luces como las sombras de aquella época. Veremos cómo la fe fue llevada muchas veces junto con la espada, pero también cómo el Espíritu de Dios levantó siervos fieles que defendieron la dignidad humana y anunciaron el Evangelio con valentía y misericordia. Que este recorrido histórico nos ayude a reflexionar sobre el llamado permanente de la Iglesia a ser sal y luz en medio de toda cultura, recordando que el verdadero cristianismo no se impone por la fuerza, sino que se encarna en el amor de Cristo hacia los más olvidados. Aquellos indios están de guerra y escandalizados de los malos tratamientos que los españoles les han hecho, tomándoles por muchas veces sus hijos y mujeres y parientes, y a ellos esclavos, y robándoles sus haciendas. Esto lo dijo Fray Martín de Calatayud. La pequeña colonia de Santa María la Antigua, a que nos hemos referido en otros podcasts, era todo lo que quedaba de la concesión hecha por la corona a Alonso de Ojeda en 1508. De casi toda la costa norte de lo que hoy es Colombia, desde el Golfo de Urabá hasta el Cabo de la Vela. Puesto que ya contamos las peripecias de la colonia de Santa María la Antigua, no las repetiremos, sino que nos contentaremos con señalar que fue allí que se emprendió la conquista del continente sudamericano, aunque, como hemos visto, pronto la empresa se concentró hacia el oeste y el norte, es decir, los actuales territorios de Panamá y Centroamérica. A la postre, Santa María fue abandonada y durante casi 2 siglos los contactos entre los europeos y los habitantes de la región fueron escasos y esporádicos. La colonización permanente del continente sudamericano comenzó entonces en 1525, cuando Rodrigo de Bastidas fundó la ciudad de Santa Marta, que todavía existe. Bastidas supo cultivar y conservar las buenas relaciones con los indios, pero para lograrlo tuvo que mostrarse duro con sus propios compatriotas, que lo obligaron a regresar a la española. A partir de entonces, los colonos se dedicaron a asaltar y a explotar a los indios, con los mismos resultados que ya hemos visto en Santa María la Antigua. En 1531, el dominico Fray Tomás Ortiz fue hecho obispo de Santa Marta y, junto a 20 correligionarios suyos, se dedicó a regular la vida religiosa y moral de la colonia y a restablecer las buenas relaciones con los indios. Pero a esto se oponían los colonos, que se habían dejado deslumbrar por las leyendas del Dorado, donde el oro era abundante, y que trataban de descubrir la mítica tierra asaltando a los indios en su afán por forzarlos a decirles dónde había oro. Los españoles no contaban con el valor de los indios, que los derrotaron en varias de sus salidas y por fin atacaron la misma ciudad. Pero, vencidos finalmente los indios, se desató contra ellos una ola de terror y crueldad, que el obispo se vio imposibilitado de impedir. Desalentado y quizás con el propósito de darles cuenta a las autoridades españolas, el obispo Ortiz partió para España, donde murió sin poder hacer gestión alguna.
Mientras tanto, Carlos V, cuya política europea requería fondos que todas sus colonias no alcanzaban a suplir, hizo un arreglo con los banqueros alemanes de la Casa de Welser. Según las estipulaciones de ese convenio, los alemanes tendrían derecho a explorar y explotar, bajo la jurisdicción y autoridad del rey de España, todo el territorio hacia el este y el sur del Cabo de la Vela, es decir, aproximadamente lo que hoy es Venezuela. En 1528 partió de España esa extraña expedición cuyos jefes y empresarios eran alemanes, mientras que los soldados y 20 misioneros dominicos que formaban parte de la empresa eran en su mayoría españoles. El territorio asignado a los alemanes había sido visitado antes por los españoles, aunque no habían logrado establecerse en él permanentemente. Se sabía en la Española que había perlas en aquella costa y por tanto fueron muchos los aventureros que la visitaron y que con sus desmanes granjearon la malquerencia de los indios para con los españoles. Los que se habían establecido en Cumaná cometieron tales atropellos que los indios los mataron y junto a los colonos murieron 2 sacerdotes que habían tratado de defender a los naturales. Cerca de Cumaná se fundó también un convento dominico que también fue destruido. Fue en la misma región, junto a un convento franciscano, que Las Casas hizo su intento de evangelización pacífica. Pero ese intento estaba condenado al fracaso debido al modo en que los españoles de Cumaná habían tratado a los indios. Poco antes de la llegada de los alemanes, se había fundado por fin en Venezuela, por medios pacíficos y bajo la dirección de Juan de Ampués, la colonia de Santa Ana de Coro, en la que las relaciones con los indios vecinos eran relativamente amistosas. Al poco tiempo se nombró un obispo para aquella ciudad, al parecer tan prometedora. Pero la llegada de los alemanes y sus soldados españoles cambió la situación. Los alemanes venían en busca de las riquezas del Dorado y aspiraban a emplear a Santa Ana de Coro como su base de operaciones. En este caso, el obispo de la ciudad, que no era partidario de los medios pacíficos empleados en su fundación, les prestó todo su apoyo a los aventureros hasta tal punto que a la muerte del jefe alemán quedó a cargo de la empresa. Con órdenes suyas, los expedicionarios marcharon hacia el lago Maracaibo, donde hicieron esclavos indios con el propósito de venderlos y costear así la marcha hacia el Dorado. En el entretanto, los españoles de Santa María continuaban sus exploraciones y conquistas, tanto a lo largo del litoral como hacia el interior. En la costa fundaron en 1533 la ciudad de Cartagena, que más tarde llegaría a ser una de las más ricas y fortificadas del Nuevo Mundo. Antes de asentarse en ella, y aún después, tuvieron que luchar encarnizadamente con los indios del lugar. Poco después, con la esperanza de que les sirvieran de intérpretes y les ayudaran a establecer mejores relaciones con los naturales, les fueron enviados varios indios cristianos de Santa Marta. Entre ellos se encontraba la india Catalina, que jugaría en Colombia un papel semejante al de Doña Marina en México. De Santa Marta partió también la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, que se adentró en el territorio y le hizo la guerra al cacique Bogotá, de cuyas tierras se apoderó. Allí se fundó, en 1538, la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que poco a poco iría eclipsando a Santa Marta hasta que el episcopado fue trasladado a ella en 1562. En Bogotá, la expedición alemana se encontró con la de Jiménez de Quesada. Poco después llegó también otra columna procedente de Quito y al mando de Sebastián de Benalcázar. Poco faltó para que los diversos pretendientes a las riquezas de El Dorado se fueran a las armas. Fue gracias a la intervención y mediación del dominico Domingo de las Casas, pariente de Bartolomé, que los alemanes y los quiteños accedieron a abandonar sus supuestos derechos
sobre esa región a cambio de fuertes sumas y otras concesiones. Este dominico, dicho sea de paso, se mostró celoso seguidor de los principios de su primo, defensor de los indios. Pero la situación de la colonia y el ansia de oro eran tales que muy poco podía hacerse en ese sentido. Esto puede verse en el caso de Martín de Calatayud, cuyas palabras, citadas anteriormente, pudieron dar a entender que se trataba de un celoso defensor de los indios. Pero el hecho es que este fraile, que llegó a ser el tercer obispo de Santa Marta, con todo y deplorar los desmanes que se cometían contra los indios, llegó al convencimiento de que era un mal necesario, pues los españoles necesitaban quienes los sirvieran y los indios no estaban dispuestos a hacerlo. Su sucesor, Juan de los Barrios, se mostró más firme y llegó hasta imponerles censuras eclesiásticas a los encomendaderos que no se hubieran ocupado de enseñarles la doctrina cristiana a sus indios, como se suponía que lo hicieran, o que abusaran de ellos en contra de la ley. Pero los encomendaderos protestaron ante la audiencia real, que dictaminó que la cuestión de las encomiendas era de la competencia de las autoridades civiles y no de las eclesiásticas. Sobre esa base, le ordenó al obispo que suspendiera las censuras. Los mismos conflictos surgieron en Cartagena, donde el gobernador Juan Badilio esclavizó a cientos de indios y los envió a sus posesiones en la Española. Esto estaba prohibido por ley, pero los obispos y demás autoridades religiosas nada pudieron hacer. También a estos territorios se importó el tribunal de la Inquisición, aunque no se empleó generalmente contra los indios, que estaban exentos de ella por ser neófitos en la fe, ni contra los esclavos, que parecían preferir sus rigores a los de sus amos. En efecto, pronto se corrió la voz entre los esclavos de que si sus amos se aprestaban a castigarlos, todo lo que tenían que hacer era clamar «reniego de Dios», y los amos estaban obligados a entregarlos inmediatamente a la Inquisición, cuyos castigos eran más suaves. A la postre se llegó a un acuerdo tácito entre los amos y la Inquisición, en el sentido de que, salvo casos extremos, los esclavos quedaban fuera de la jurisdicción de esta última. Sí hubo algunos casos de españoles condenados a muertes por judaizantes. Pero sobre todo la Inquisición se ocupó de asegurarse que el contagio protestante no penetrara en la Nueva Granada. El supuesto contagio llegaba por medio de marinos, comerciantes, corsarios y piratas ingleses y holandeses que por diversas razones desembarcaban en territorios de la colonia española. En este caso, las autoridades tenían sumo interés en que se aplicara todo el rigor de la Inquisición. La mayoría de los capturados se convertía al catolicismo, algunos al parecer sinceramente y otros porque en ello les iba la vida, y en todo caso nunca habían sido protestantes de convicciones profundas. Pero también hubo casos de heroicas resistencias. Uno de ellos fue el del joven inglés John Eddon, quien había sido capturado en Cumaná cuando trataba de hacer una transacción para comprar tabaco. Tras 3 años de encarcelamiento, amonestaciones y torturas, fue condenado a morir quemado en Cartagena en marzo de 1622. Los testigos oculares, todos ellos católicos, dan testimonio del valor de aquel joven que, sin siquiera estar atado, se sentó sobre la pira y no se movió mientras su cuerpo ardía. Aunque casi todos los documentos que se han conservado se ocupan mayormente de los hechos de los grandes conquistadores, de sus desmanes con los indios y de sus conflictos con algunos de los misioneros, esa no es toda la historia. De hecho, la penetración española en Nueva Granada, como en tantas otras regiones, no fue únicamente obra de las armas españolas, sino también de los misioneros. Mucho más allá de los límites del poderío español, en lugares donde la protección militar de sus compatriotas era prácticamente nula, laboraron docenas y centenas de misioneros abnegados.
unas veces marchando de lugar en lugar y otras estableciendo largas cadenas de puestos misioneros que se adentraban hacia el interior del país, lograron establecer con los indios contactos que hubieran sido imposibles para los colonos. Todos sufrieron penurias, enfermedades y vituperios por parte tanto de indios como de españoles, y algunos hasta la muerte. En las ciudades quedaban los prelados venidos en busca de puestos jerárquicos. Allá quedaba también lo peor del clero español, venido a estas tierras en busca de un ambiente más laxo que el que reinaba en España, y muchos de ellos con la esperanza de hacerse ricos. Pero por los montes y las sierras marchaba una hueste consagrada de hombres dedicados a su ministerio, dispuestos a dar la vida por la conversión de los indios, arriesgándolo todo por su sagrada vocación. Para dar una idea siquiera somera del alcance de este apostolado, bastará con señalar algunas cifras. Antes de terminar el siglo XVI, los franciscanos tenían en Colombia 25 conventos y casi otros tantos centros misioneros. En los próximos 50 años, esa cifra se duplicaría. Los dominicos tenían 20 monasterios hacia fines del siglo XVI. 3 de ellos, los de Bogotá, Cartagena y Tunja, estaban adecuadamente dotados y establecidos. Pero muchos de los demás llevaban una existencia precaria en lugares que no eran sino aldeas de las que los misioneros salían para llevar a cabo su labor. Los grandes misioneros de Venezuela fueron los capuchinos y los franciscanos, a quienes no faltaron mártires en la obra evangelizadora. En ambos países, los jesuitas, llegados más tarde, se adentraron hacia zonas que los misioneros anteriores no habían tocado. A la postre, hacia fines del siglo XVII, había por toda Nueva Granada una red de monasterios y misiones que fue uno de los principales elementos unificadores de la región. De todos estos misioneros, el más famoso es San Luis Beltrán, el primer santo de América, aunque irónicamente solo laboró en estas tierras por espacio de 7 años. Luis Beltrán procedía de una familia valenciana relativamente acomodada. Desde muy joven se sintió llamado al monasterio, aunque vacilaba entre la vida contemplativa de los cartujos y la de los dominicos, que combinaba la contemplación con la acción. Por fin se decidió por los dominicos y pronto su santidad fue respetada por sus compañeros de orden. A la edad de 23 años era maestro de novicios en el monasterio de Valencia. La fama de su humildad y devoción, así como su sabiduría, se extendió por toda España, a tal punto que más tarde Santa Teresa lo consultó antes de emprender su reforma de la orden de las Carmelitas. Pero el joven monje no estaba seguro de que Dios lo llamaba a pasar toda la vida en el monasterio. De América llegaban noticias acerca de los millares de indios que no tenían quien les predicara y que no veían del cristianismo más que los abusos de los colonizadores. En busca de la voluntad de Dios, desembarcó en Cartagena en 1562, cuando contaba 36 años de edad. Tras pasar algún tiempo en esa ciudad, se adentró en el país, donde viajó constantemente predicándoles a los indios y condenando los abusos de los encomendaderos. Aunque no se tiene un registro detallado de sus viajes, parece que estuvo en los actuales departamentos de Bolívar, Atlántico, Antioquía y Magdalena, además de Panamá, y que sus conversos fueron unos 10.000. Quienes contaron su vida dicen que cuando se percató de que sus intérpretes no traducían fielmente lo que él decía, le pidió ayuda al cielo y recibió el don de lenguas, no en el sentido de que hablara en lenguas desconocidas, sino en el sentido en que aparece en el libro de Hechos, de modo que los indios que lo escuchaban podían entenderlo. Su defensa de los indios frente a los encomendaderos fue valiente.
Entre las leyendas que de él se cuentan y que señalan el tono de su enseñanza, está la que se refiere a cierta ocasión en que comía en casa de unos encomendaderos y la discusión giraba en torno a la justicia del sistema. Luis Beltrán les dijo a los encomendaderos que lo que comían estaba amasado con sangre humana. Los encomendaderos, enfurecidos, negaban las alegaciones del misionero. Entonces éste tomó una tortilla de harina y la exprimió. Ante los ojos atónitos de los encomendaderos, goteó la sangre. Sea o no cierta la leyenda, muestra que había entre los misioneros de la época un profundo sentido de la injusticia que se cometía con los indios y la disposición y el valor necesarios para condenarla. Además, frecuentemente aparecen descripciones de Luis Beltrán o de otros misioneros predicando contra la opresión con un fervor semejante al de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, las dudas del misionero en cuanto a su vocación no cesaban. Bartolomé de las Casas le escribió una carta en que le aconsejaba que hiciera un profundo examen de conciencia antes de darles la absolución a los encomendaderos. En otra ocasión estaba Beltrán predicando cuando un encomendadero llegó y se llevó a todos los indios. Todo esto alimentó las dudas de su espíritu. A la postre, escribió a Europa rogando de las autoridades de su orden que le ordenaran regresar a España. Tras solo 7 años de ministerio en el Nuevo Mundo, partió para su patria, donde su profunda devoción y santidad le ganaron el respeto de sus contemporáneos. Murió en 1581 y en 1671 fue canonizado por Clemente X. En 1690 fue hecho santo patrono de Nueva Granada. Muy distinta fue la vida de Pedro Claver, el otro gran santo colombiano. Nació en Cataluña en 1580, poco antes de la muerte de San Luis Beltrán, y desde muy joven decidió unirse a los jesuitas y ser misionero en el Nuevo Mundo. Sus superiores no creían que fuera muy inteligente ni que tuviera otros grandes talentos de índole alguna. Cuando llegó a Cartagena en 1610, era todavía novicio y tuvo que pasar 5 años más antes de ser ordenado sacerdote. Casi todo ese tiempo residió en los monasterios de Bogotá y de Tunja, 2 de los principales que los jesuitas tenían en esa región. Durante ese periodo sintió profundo dolor al ver los esclavos que eran traídos de África, de quienes nadie parecía ocuparse. Cuando por fin hizo su profesión final, en 1622, añadió junto a su firma otro voto: Pedro Claver, por siempre esclavo de los negros. Parte del interés de Claver en los negros se debía al ejemplo de otro compañero jesuita algo mayor que él, Alonso de Sandoval. Sandoval se había dedicado a evangelizar a los negros y a cuidar de sus necesidades. Puesto que para ello era menester conocerlos mejor, trataba de aprender de ellos acerca de las costumbres africanas y de los diversos idiomas que hablaban. Fue así que compuso su obra, pionera en los estudios etnográficos africanos, naturaleza, policía sagrada y profana, costumbres, ritos y supersticiones de los etíopes, que fue publicada en Sevilla en 1627. Sandoval fue entonces tanto el gran ejemplo de Claver como su primer maestro en cuanto al mejor modo de alcanzar a los esclavos. Sin embargo, mientras Sandoval iba mayormente a los lugares en que los esclavos servían a sus amos, Claver se dedicó a visitarlos desde el momento mismo en que llegaban a Cartagena. Hacinada en las bodegas malsanas de los barcos negreros, aquella pobre gente sufría una travesía que podía llegar a los 2 meses. Durante ese tiempo, apenas se les permitía moverse, pues los traficantes los amontonaban hasta el límite de lo imposible. Muchos creían que al llegar a las tierras desconocidas donde los llevaban, serían engordados para servir de alimento a los blancos.
La comida que se les daba era el mínimo para mantenerlos vivos. El hedor de sus excrementos era tal que cuando los barcos se acercaban al puerto, el mal olor podía percibirse desde la distancia. A aquella gente desgraciada le dedicó Claver el resto de sus días. Pronto vio que no podía comunicarse con ellos y trató de que los amos de esclavos le prestaran a algunos que habían aprendido español para que les sirvieran de intérpretes, pero los amos no estaban dispuestos a servirle en ello por no perder el trabajo de los traductores. Por fin Claver logró que su monasterio comprara algunos esclavos con ese propósito. Esto pronto le trajo conflictos con sus hermanos de religión, pues algunos insistían en tratar a los esclavos como tales y requerir de ellos servicio personal, mientras Claver los trataba como a iguales. Deseaba que los demás jesuitas respetaran y amaran a los intérpretes con los que convivían. Aunque algunos de estos traductores no dieron el resultado apetecido, otros se volvieron fieles acompañantes y amigos del misionero. Cuando llegaba a un barco, Claver y sus intérpretes iban a donde estaban los esclavos. A veces podían visitarlos con las bodegas mismas de los navíos, pero casi siempre tenían que esperar que estuvieran en los barracones, donde se les colocaba a fin de prepararlos para el mercado. Estas edificaciones eran verdaderas cárceles en las que el único alivio era que había más espacio que en los barcos y que se les empezaba a dar mejor comida con el propósito de poder venderlos a mayor precio. Pero aún allí eran muchos los que morían, víctimas de las privaciones del viaje o de nuevas enfermedades. En ocasiones Claver y sus acompañantes entraban en aquellos barracones y encontraban varios muertos tirados en el suelo, completamente desnudos al igual que todos los demás y cubiertos de moscas. El piso era de ladrillos rotos que herían las carnes de aquellos infortunados cuando trataban de descansar. A tales lugares los misioneros llevaban frutas y ropas. Se dirigían primero a los más débiles y enfermos y después al resto. Cuando alguno estaba en malas condiciones de salud, el propio Claver o alguno de sus intérpretes lo cargaba hasta el hospital cercano, que habían hecho construir para los esclavos enfermos. Con los demás se comenzaba de inmediato la obra de evangelización y bautismo, que tenía que ser rápida, pues pronto la mayoría de ellos partiría hacia las plantaciones de sus nuevos amos, y por largo tiempo no tendrían ocasión de escuchar de nuevo la predicación cristiana. Los métodos de Claver eran dramáticos y pintorescos. Puesto que los esclavos llegaban sedientos porque en la travesía se les daba poquísima agua, Claver les daba de beber y luego les explicaba que el agua del bautismo satisfacía las ansias del alma, como la que les había dado satisfacía las del cuerpo. Separados en grupos, según las lenguas que cada cual entendía, Claver se sentaba entre ellos. Le daba la única silla al intérprete, quien se colocaba en el centro del grupo, y así enseñaba los principios de la fe cristiana. A veces les decía que, como la serpiente cambia la piel, así era necesario cambiar de vida al ser bautizado. Acto seguido se daba pellizcos por todo el cuerpo, como si se estuviera quitando la piel, y les explicaba a sus oyentes las cosas que tenían que dejar. En señal de asentimiento, ellos también se daban pellizcos. Otras veces, para explicarles la doctrina de la Trinidad, tomaba un pañuelo, lo doblaba de tal modo que se vieran 3 pliegues, y después mostraba que se trataba de un solo lienzo. De ese modo se dice que Claver bautizó a 300.000 esclavos durante su ministerio en Cartagena. Pero aquella no era toda la obra del misionero, que seguía ocupándose de los esclavos después de su bautismo. Puesto que la lepra era enfermedad común entre ellos, y cuando alguno la contraía, su amo sencillamente lo echaba a la calle, Claver fundó una leprosía en la que pasaba buena parte de su tiempo cuando no había barcos
recién llegados. Allí lo vieron repetidamente sus compañeros, abrazado a algún esclavo leproso a quien nadie osaba acercarse, tratando de darle consuelo en medio de su soledad. 3 grandes epidemias de viruela hubo en Cartagena durante el ministerio de Claver, y en todas ellas se dedicó a limpiar las llagas de los enfermos negros, de quienes nadie más se ocupaba. Aunque sus superiores repetidamente lo acusaron de no ser muy prudente, el santo misionero sabía los límites a que podía llegar sin que su ministerio fuera aplastado por los blancos. Nunca atacó a los blancos ni dijo que la iglesia debía condenarlos, pero era de todos sabido que cuando caminaba por la calle solamente saludaba a los negros y a aquellos de entre los blancos que apoyaban su obra. Cuando alguna rica señorona venía a pedirle que la confesara, Claver sencillamente respondía que había muchísimos confesores disponibles para los españoles, mientras él debía dedicar todo su tiempo a los esclavos que no los tenían. Se dice también que cuando escuchaba confesiones y terminaba con los esclavos, les daba preferencia a los pobres y luego a los niños. Quizá con esa conducta lo que buscaba era no tener que condenar abiertamente la vida y la actitud de quienes se beneficiaban del régimen esclavista. De no haber seguido tal camino, es muy posible que Claver hubiera sido enviado de regreso a España, o que su propia conciencia no le hubiera permitido continuar su ministerio, como en el caso de Luis Beltrán. Entre los esclavos de Cartagena, y especialmente las esclavas, Claver encontró fieles discípulos y ayudantes. La esclava Margarita, con la anuencia de su dueña doña Isabel de Urbina, que apoyaba la labor de Claver, preparaba los banquetes que el misionero daba en honor de los leprosos y mendigos de Cartagena en ocasión de las grandes festividades eclesiásticas. Otras se dedicaban a enterrar a los esclavos muertos de los que nadie se ocupaba. Otras visitaban a los enfermos, recogían frutas y ropas para los necesitados. Durante todo este tiempo, la sociedad blanca de Cartagena le prestaba poca atención al pobre jesuita que pasaba su vida entre esclavos. De los que se avenían a tratarlo, la mayoría lo hacía para oponerse a su labor, pues se temía que si los esclavos llegaban a la convicción de que eran gentes tan dignas como las demás, se rebelarían contra sus amos. Sus superiores continuaban informando a España que el padre Claver era escaso de inteligencia, carente de prudencia y casi incapaz de aprender. Hacia el final de sus días, lo atacó una enfermedad paralizante, que por sus síntomas parece haber sido lo que hoy se llama mal de Parkinson. Recluido en su celda monástica, raramente se le veía en la calle. Sus últimas 3 salidas, espaciadas entre sí, fueron a la casa de doña Isabel de Urbina, donde vivía Margarita, a la leprosería y a un barco recién llegado cargado de esclavos. En esta última ocasión no pudo más que mirar desde el muelle mientras corrían sus lágrimas ante tanto dolor que no podía ya aliviar. Sus compañeros de monasterio le asignaron un esclavo para que lo cuidara, y se dio entonces el más triste episodio de la vida de aquel santo varón, pues tuvo que sufrir en su propia carne las consecuencias del mal que su raza le había hecho a la negra. El esclavo, encargado de cuidarlo, se ensañó con el enfermo, descuidando su lecho y su alimento, y haciéndole sufrir tormentos muy parecidos a los que los esclavos sufrían en la travesía del Atlántico. Ya próxima a la muerte del viejo misionero, los habitantes de la ciudad se percataron de que estaban a punto de perder un santo. Entonces se afanaban por ir a visitarlo en su lecho de enfermo, lo cual muchas veces le causó nuevas torturas. Todos querían llevar alguna reliquia o recuerdo y despojaron su celda de cuanto había en ella. Ni siquiera su crucifijo le quedó al santo, pues cuando el marqués de Mansera se antojó de él, el superior del convento le ordenó al enfermo que se lo entregara.
Con todo, nadie lo oyó pronunciar la más ligera queja, ni siquiera solicitar cosa alguna para su comodidad. Murió en la mañana del 8 de septiembre de 1654, llorando por muchos de quienes lo habían despreciado en vida. Más de 200 años más tarde, fue canonizado por la Iglesia romana. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy. La historia de la evangelización de la Nueva Granada nos confronta con una verdad que atraviesa todos los tiempos. La pureza del Evangelio siempre corre el riesgo de ser mezclada con los intereses del poder humano. Durante la conquista, muchos hablaron de Cristo mientras buscaban oro. Muchos predicaron la cruz, pero con la espada en la otra mano. Sin embargo, en medio de esa contradicción, Dios preservó su testimonio. Levantó hombres como Luis Beltrán, que con sencillez proclamó a Cristo entre los indígenas, y como Pedro Claver, que abrazó a los esclavos olvidados del mundo. Ellos no transformaron el corazón de las estructuras coloniales, pero fueron testigos del reino, encarnando lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Su ministerio no fue perfecto, pero reflejó algo del carácter de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de la Nueva Granada nos recuerda que la misión cristiana no consiste en imponer cultura, sino en proclamar la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús, que salva, redime y transforma desde adentro. Toda obra humana, por gloriosa que parezca, se desvanece, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El Evangelio que llegó a estas tierras, aunque a veces oscurecido por intereses terrenales, sigue siendo el mismo Evangelio eterno. Cristo murió por los pecadores, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él vino a liberar, no de cadenas de hierro, sino con la libertad del Espíritu. Y hoy, como en los días de la Nueva Granada, sigue llamando a los hombres a volverse a Él en arrepentimiento y fe. La verdadera misión de la Iglesia no es colonizar, sino reconciliar al hombre con Dios, proclamando que la salvación es por gracia, mediante la fe, y no por obras. Esa gracia transforma a esclavos en hijos, enemigos en amigos y pecadores en santos. La reforma del corazón sigue siendo la única reforma que perdura. Que esta parte de la historia nos impulse a predicar un evangelio puro, libre de sincretismos, centrado en Cristo y fundado en la Escritura, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amigos, que al mirar el pasado lo hagamos con gratitud y discernimiento, reconociendo que Dios ha guiado incluso los capítulos más oscuros de la historia para cumplir sus propósitos eternos. Pidamos al Señor que nos conceda la fidelidad de proclamar el Evangelio en nuestro tiempo con el mismo celo, pero con mayor pureza, sabiendo que no somos llamados a conquistar pueblos, sino corazones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros, fortaleciendo nuestra fe, purificando nuestra misión y afirmándonos en la esperanza del reino eterno de Cristo. Nos vemos en el próximo video.